Guido Alfani, economista. Este escritor y este economista pues, ha publicado un nuevo libro titulado Como dioses entre los hombres, de una extensión de 600 páginas y que es un tratado sobre la historia de la riqueza en Occidente. Él considera que, y así lo dice en una entrevista que ha concedido al periódico digital 20 Minutos, que los superricos no sirven para nada, no favorecen el crecimiento económico. Y a lo largo de la entrevista también habla sobre diversas cuestiones en relación con la riqueza y dice que generalmente la acumulación de riqueza proviene de generaciones anteriores, por ejemplo, personas que acumularon una cierta fortuna, pues tienen una cierta fortuna en vida, luego sus descendientes heredan esa fortuna a los hijos, los nietos, bisnietos, etcétera, y así se forman los grandes patrimonios. Pero, lógicamente, habría que pues conseguir que esta desigualdad económica desapareciera en gran medida en el mundo. Es algo necesario. Las oportunidades de que toque el gordo en España, la lotería de Navidad, son muy escasas. Según los matemáticos, hay un 0,0001% de probabilidades de que toque el gordo. Y estamos hablando de décimos de lotería, que los premios tampoco son supermillonarios, con el gordo con un décimo, por ejemplo. En ese sentido, también hay otros analistas o expertos en estas cuestiones que dicen que la probabilidad de que toque el gordo a una persona que juega habitualmente a la lotería de Navidad sería de una vez entre 100.000 vidas que viviese. Si viviera 100.000 vidas, habría la probabilidad de que le tocase en una de esas 100.000 vidas el gordo de la lotería de Navidad. Y eso parece ser, digamos, la probabilidad, a mi juicio, más acertada. De todas maneras, hay que jugar algo a la lotería de Navidad sin excederse, a mi juicio, o mi opinión al menos, porque es verdad que hay una probabilidad ínfima de que toque, pero bueno, hay que probar suerte, pero sin demasiadas esperanzas. La reciente cumbre de presidentes de comunidades autónomas que se ha celebrado en el Palacio de la Magdalena en Santander no ha desbloqueado el reparto de menores migrantes y parece algo incomprensible porque aparte de que son pues unos pocos menores o cientos o miles nada más en comparación con la población de España que somos 48 millones de personas, hay que pensar en aspectos como la ética, la solidaridad, la fraternidad y también considerar que es necesaria una ética mínima y que hay unos derechos humanos y que los refugiados, porque estos diríamos migrantes menores, pues realmente no tienen culpa de serlo, son menores precisamente y necesitan una atención incluso mayor de lo que se está realizando y en ese sentido tienen derecho a una vida digna, lo mismo que los migrantes que no son menores. En ese sentido habría que considerarlos como refugiados en toda regla y darles las ayudas pertinentes. La señora Belarra, máxima dirigente de Podemos, pues considera que la aprobación de los presupuestos va a estar condicionada a una negociación con el Partido Socialista Obrero Español en relación con la aprobación del impuesto a las energéticas. A su juicio, si no se aprueba ese impuesto a las energéticas por parte del gobierno español, por parte de Pedro Sánchez, pues probablemente o con seguridad, podemos decir, Podemos no apoyará los presupuestos generales del Estado. Y me parece una actitud coherente, correcta y válida, porque realmente las grandes empresas, tanto energéticas como grandes bancos o grandes multinacionales, grandes empresas, tienen que pagar los impuestos que correspondan. Y no vale decir que es que si no las energéticas van a invertir en otros países donde haya menos impuestos, porque eso es como un chantaje a los ciudadanos españoles y eso no se puede admitir de ninguna manera, porque además los impuestos que se imponen a las grandes empresas son impuestos coherentes, racionales y que no son excesivos tampoco. La cláusula humanitaria es esencial en relación con la llegada de inmigrantes a Europa y España en ese sentido se opone a la ley europea para combatir el tráfico ilícito o ilegal de migrantes precisamente por esa razón, por la cláusula humanitaria, repito. Y esto es algo que se puede observar porque si pensamos en Meloni, la primera ministra italiana, pues hizo algo que no es lógico y que está en contra del derecho humanitario y de lo que dicen los derechos humanos y lo que dice la ONU, por ejemplo, que es crear centros como de retención en Albania, algo que realmente no se puede hacer porque es ilegal, va contra el derecho internacional, contra los derechos humanos, etcétera, y ese tipo de planteamientos no se pueden realizar ni se pueden defender de ninguna manera. De hecho, los jueces italianos pues revocaron la decisión de alguna manera o la anularon la decisión de Meloni, aunque ella volvió a insistir.
en medidas similares. Electricidad, ropa y calzado impulsan la subida de precios antes de la llegada de la Navidad, aunque ya estamos muy cerca de la misma. Esto es algo que se une a la subida de los precios de los alimentos en esta época previa a la Navidad y durante la misma Navidad, y todo al final repercute en la capacidad de compra de los ciudadanos españoles. Y esto es algo pues muy grave, porque realmente, a pesar de lo que digan las cifras del gobierno, las cifras oficiales de IPC, etcétera, todo el mundo sabe por experiencia propia lo que suben los precios, y que los sueldos, aunque sean medios o altos, cada vez son más escasos para afrontar todos los gastos en las economías familiares, y sobre todo en familias que tienen más miembros, pues eso se nota más, probablemente. En ese sentido, la única solución a eso es o bien un control mejor de los precios o bien una subida de sueldos. No hay otra salida.